Bien, ha llegado el momento del bloque de la entrevista, ¿no? Y la entrevista del día de hoy será pues a la señorita Clara Cortés. Ella es militante de izquierda, ¿no? Socialista, analista política, artista y declamadora, dirigente barrial. Con ella vamos a conversar sobre la actual coyuntura política, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con la JNJ, ¿no? En este momento la presidenta Boluarte está declarando ante el Ministerio Público respecto a las muertes, ¿no? Está acusada o está comprendida en un tema que tiene que ver con genocidio, según el Ministerio Público. Con ella vamos a conversar sobre este y otros temas. Muy buenos días, Clara, bienvenida a Diálogo Ciudadano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo y agradecida por la invitación al programa. ¿Cuál es tu opinión, Clara? El día de hoy, antes de las 9 de la mañana, la presidenta Boluarte ha asistido nuevamente al Ministerio Público, ya creo que es la tercera vez que está asistiendo, y evidencia claramente pues que hay un paso de tortuga en la investigación del Ministerio Público a la presidenta Boluarte. Bueno, imaginamos que hoy día dirá a cosas con contenido, ¿no? Recordemos que los trascendidos señalan de que ella se limpia, ¿no? Ella dice, no, yo no soy responsable, ¿no? Y indirectamente o directamente, pues, le echa la culpa, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que debe pasar con el Ministerio Público en relación a esta investigación a Dina Boluarte? ¿Qué tal? Primero que para nosotros, desde el espacio donde yo también milito, que es la Organización Izquierda Socialista, la señora Boluarte no es pues la presidenta del Perú. Para nosotros es una usurpadora y para gran parte de la población, esa señora está usurpando el cargo de ¿Y quién es para usted el presidente o la presidenta? Nosotros creemos que esta señora es una dictadora, es una señora que ha usurpado funciones junto con el Congreso golpista que vacó ilegalmente al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y vemos las cifras también, ¿no? Si vamos a ir a las encuestas, que justo salió una encuesta de IEP, bueno, el 82% de la población desaprueba a Dina Boluarte, ¿no? E incluso revisando cuando ella ingresó en enero, digamos que se salió la primera encuesta, tenía un 19% de aprobación la señora, o sea, la población mucho no la quería, mucho no la reconocía, la población no ha reconocido a Dina Boluarte como presidenta, porque ya, imagínate ingresar al cargo con un porcentaje tan alto, y ahora tiene pues a esta fecha 10% de la aprobación, ¿no? Entonces para nosotros, y gran parte de la población, como te digo, que se ha venido movilizando desde el 7 de diciembre, ha habido un golpe de Estado, y ha habido pues una alteración, digamos, a la poca democracia que teníamos, sobre todo violentando el voto, ¿no? La voluntad popular. Pero el golpe de Estado lo dio el expresidente Castillo, lo hemos visto todos en televisión, o sea, eso es innegable. El golpe de Estado lo dio primero, si es que se podría decir, Castillo, ¿o no? Es con todo respeto, mire, yo creo que la historia no empieza desde que Castillo da el discurso, sino antes, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, porque siempre es bueno analizar la historia desde su punto más amplio, Castillo, cuando ingresa el presidente Castillo, cuando gana las elecciones, un sector no lo reconocía, incluso fueron a la OEA y todo el show que vimos y que no reconocieron el voto. El pueblo se tuvo que, digamos, hacer guardia, la población para custodiar el voto, y finalmente ya regañadientes aceptaron el voto. Desde ahí ya hubo una clara actitud de falta digamos, antidemocrática, por así decirlo. Y después todos hemos visto lo que ha hecho el Congreso, entonces pareciera que a veces se omitiera esa parte de la historia, ¿no? Donde el Congreso en todo momento obstaculizó pues digamos, la gestión del presidente Castillo. Incluso con todas las medidas que tomaron, hubo también claro desequilibrio, digamos, se perdió el equilibrio, ¿no? Quitando la cuestión de confianza, ¿no? Y limitando al presidente. Entonces ese equilibrio del que se hablaba y el que decíamos que existía tampoco existió. El Congreso viene generando un golpe desde que ingresó el presidente Castillo, y entonces eso tampoco se debe omitir, ¿no? Sí, pero una cosa es la medida que dio Pedro Castillo finalmente la proclama. ¿Quiénes no estaban de acuerdo con cerrar el Congreso?
Pero y vemos mira, aquí, incluso en las mismas encuestas, si te claro, permiten, las mismas encuestas, ¿cuánto de aprobación tiene el Congreso en este momento? entonces 90% de no, desaprobación. pero entonces, lo de Castillo fue una declama, según usted. Entonces también puedo decir que lo de No Fujimori fue solamente una eso, declama porque también. si, Y claro, que devino un golpe de Estado, ¿no? Que ya todos vivimos en los años 90. mire, yo de verdad Pero sinceramente no creo en el respeto a una institucionalidad, o sea, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? ¿De un Congreso que no dejó gobernar? ¿De una justicia que solamente fue justa para ciertas partes? Digamos, que cuidó sus intereses, de unos medios de comunicación que se dedicaron todo el tiempo a boicotear el trabajo del presidente Pedro Castillo, con los errores. Yo no voy aquí a omitir los errores que tuvo el presidente Pedro Castillo. ¿cuáles fueron los errores de Castillo, según El usted? presidente Pedro Castillo se alejó de la población en un momento. Le faltó fuerza para apoyarse en la población. Lamentablemente, y por también fallas de la misma izquierda, el presidente se alejó de la población, no tuvo la fuerza en su momento, debía apoyarse más en la población en su momento, en ese momento, pero la población aún así lo respaldaba, porque la población la tiene clara cuál era el enemigo principal. Y lamentablemente con este tema de repente convocar a la más amplia unidad era dentro de los espacios populares y no de espacios de derecha, que al final lo que hicieron fue traicionar, pues, ¿no? Copar los espacios de poder y traicionar incluso al mismo Pedro Castillo. Y en esta actual coyuntura que estamos viviendo, ¿cuál es la salida política que ustedes plantean, que tú planteas, ¿no? ¿Cuál es la salida política? ¿Que vuelva Castillo al poder? Mire, hay un tema que la población, el mismo pueblo que se ha venido movilizando desde diciembre, ya puso la agenda. Y no debemos olvidar cuál es el camino que señala el pueblo, sin digamos, caer en abstracciones. El pueblo ya señaló la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente. No podemos hablar aquí de democracia. Es muy curioso para nosotros, por ejemplo, que cuando se diga la defensa, ¿no?, de ciertas instituciones democráticas, pero no se habla incluso de la defensa del voto, ¿no?, que ha sido de todas maneras violentada. Entonces el pueblo también pide una reivindicación por la restitución de Pedro Castillo. Ahora yo le pregunto, con todo respeto, por ejemplo, ¿por qué las encuestas omiten el tema primero decían, de la libertad de Pedro Castillo, pero ¿por qué omiten la restitución si supuestamente no es un pedido popular? ¿Por qué no mencionan en las encuestas cuánta parte de la población cree que debería ser restituido el presidente Pedro Castillo? Y nosotros no creemos en la restitución de Pedro Castillo porque Pedro Castillo es el Mesías, el Salvador, sino por lo que representa restituir a Pedro Castillo. Primero, porque los sectores de la prensa oligárquica, de los sectores de los empresarios aquí y la oligarquía peruana, ha rechazado la candidatura de Pedro Castillo por representar a las clases populares, desde el criterio más racista hasta el criterio más popular, de lo que representaba, porque había reivindicaciones populares. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Y lo otro es de qué representa también la restitución en el sentido incluso de la misma democracia que algunos sectores salen a defender en estos días, con justa razón, cuando quieren copar, o sea, cuando una dictadura pretende hacer lo que toda dictadura va a hacer, copar los espacios, adquirir la fuerza, el poder y tener todos los espacios para que le puedan servir. Entonces, ¿qué representaría también la restitución? Que se defienda esa democracia que dicen defender, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, de nuevas elecciones, de respeto a la voluntad popular, si tenemos un presidente que ha sido vacado? Incluso dentro de sus mismas reglas, han violentado sus mismas reglas, porque los votos no fueron suficientes, se le arrestó injustamente, incluso cuando todavía tenía era presidente, se fue violada su inmunidad, o sea, muchas cosas, y eso no se señala. Entonces, a mí sí me preocupa ampliamente cómo, digamos, nuestros criterios pueden variar según los intereses que se defienden, ¿no? Eso es una preocupación. Creo que no debemos olvidar la demanda popular. Eso, no debemos alejarnos de lo que la población dice. Entonces, si estamos tan seguros, al final parece que tuviéramos, en algún momento la prensa decía, ¿no? Nadie pide asamblea constituyente, nadie está, nadie no quiere, pero nunca se atrevían a decir a sacar una encuesta preguntando cuánto de la población quería una nueva constitución o una asamblea constituyente. No lo decía.
igualito parece que estuviéramos, porque omiten una pregunta: ¿a qué le temen? ¿A qué se le temería? La población, cuando salió el 7 de diciembre, ¿qué protestó la población? ¿Protestó por el golpe que Castillo hizo o protestó por la vacancia de Castillo en ese momento? Que se haya invisibilizado. Si buscamos incluso fotos, estimado, buscamos fotos, buscamos videos, o sea, siempre aparece la figura de Pedro Castillo, de que lo han vacado injustamente. Si conversamos con los pobladores, con los hermanos que decimos que nos duelen sus muertes porque es doloroso la cantidad de fallecidos que ha habido, entonces si conversamos con ellos y sus reivindicaciones, vamos a tener la respuesta. Pero si vamos a pensar solamente desde el ámbito más, digamos, de la defensa, la legalidad, desde el ámbito más ilustrado, por así decirlo, que también cada clase, cada persona, cada institución defiende sus intereses, pues ahí vamos a estar un poco alejados de la realidad, ¿no? Yo creo que hacemos mal victimizando a Pedro Castillo, ¿no? Un poquito más y lo presentamos pues como un disminuido intelectual, ¿no? Y no es así. Pedro Castillo ganó una elección y ganó con un partido que se denomina Perú Libre. Ellos son los responsables, ¿no? Porque ¿para qué se presenta a unas elecciones? No es para ganar y plantearle al país una salida y una resolución de los principales problemas del país. Y lamentablemente eso no se vio durante los que más o menos año y medio de gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuántos ministros? Y le vamos a echar la responsabilidad toda pues a la oposición, a la derecha. No victimicemos a Castillo. Castillo tuvo el poder. Lamentablemente ese partido Perú Libre no supo gestionar y no supo administrar el poder y la bancada que tenía en el Congreso. Mire, ve ese partido cómo está terminando en el Congreso, cuántas bancadas tiene, ¿no? Y mire usted, ¿con quién se ha aliado ahora en esta última legislatura? Con el fujimorismo. O sea, acá hay responsables, y uno de los responsables es el partido que llevó a Pedro Castillo, de la cual también ahora Dina Boluarte, pues gracias a eso es presidenta, ¿no? Porque es la sucesión presidencial. Y el otro es Pedro Castillo mismo, que todos vimos en televisión, ¿no? Diciendo, ¿no? El golpe de Estado y que inmediatamente se quiso ir a la Embajada de México, cuando en ese momento Pedro Castillo no tenía los votos para no ser vacado. Bueno, alguien le dijo, pues seguramente, no, mira, asegúrate mejor. Y claro, la cosa no funcionó, pero eso sí fue, bueno, usted dice una declamación, ¿no? Una reclama, bueno, son cosas accesorias. A mí me parece que sí. Él tuvo la intención de dar un golpe de Estado. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera funcionado? ¿Estaríamos diciendo lo contrario ahora? A ver, primero yo creo que, por ejemplo, creerle todo lo que dice la prensa concentrada, que ya sabemos que, por ejemplo, si mañana yo salgo a decir algo de la nueva Constitución, me van a tarruquear inmediatamente, incluso que lo escuchan usted, seguramente harán lo mismo, en cuanto, pues, vayamos en contra de sus intereses o representemos una amenaza. Entonces no sé qué tan factible sería, digamos, tomarlos a ellos como fuente, ¿no? En este caso. Entonces, ahora, el tema de Pedro Castillo, por ejemplo, la victimización, aquí nadie está victimizando. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que representa Pedro Castillo, y hemos señalado sus errores también. Y como izquierda también señalamos nuestros errores. Yo no sé, a veces es muy fácil mirar las cosas desde afuera, ¿no? Pero también hay que entender lo complejo que son los procesos. Que venimos de una izquierda ¿cuándo hemos gobernado nosotros? Eso no es justificar. Por eso mismo no tenemos que alejarnos de la población, tenemos que escuchar a la población. Cuando pretendemos, pues, gobernar con todos, cuando pretendemos llevarnos bien con todos, quedar bien con todo el mundo, pues ahí está el problema, ¿no? Y si vamos a hablar, incluso usted mismo está diciendo que Castillo no hizo pues un golpe, hizo una proclama, y esa proclama la apoya pues la población, estimado, la población apoya esa proclama. ¿Quién no apoya el cierre del Congreso? ¿Golpe ahora de Estado? Parece que estuviéramos mezclando, ahora incluso, a mí me preocupa. ¿Usted está diciendo que la población iba a apoyar el golpe de Estado? ¿Eso es lo que está diciendo? No, digo, las reivindicaciones, si recordamos lo que dice la proclama, lo que dice la proclama, por ejemplo. La proclama es lo que dijo Fujimori el año 90 y tanto, no, es similar. Señor, yo creo que comparar a Castillo con el Congreso es una cuestión muy, discúlpenme el término, pero muy básica.
no podemos caer hay que defender mejor a Castillo, señora Clara, hay que defender, no tanto defender, pero por ejemplo, ¿qué usted está defendiendo a Castillo? Pues. Entonces Dígame, estamos defendiendo también en base a la coyuntura actual, estamos defendiendo a Dina Boluarte, que ha asesinado ¿cuál es su posición? Más de 50 compatriotas. Entonces, ¿cuál es su posición respecto a la Junta Nacional de Justicia, cuya pretensión del Congreso es mandar a su casa a los integrantes? ¿Cuál es su posición respecto a eso? Pero, estimado, esa es una consecuencia de una dictadura, pues, y del Congreso mismo, o sea, del Congreso golpista del que yo estoy diciendo y que no estoy defendiendo a Pedro Castillo solamente, sino a todo lo que representa Pedro Castillo. No caigamos tampoco digamos, en decir simplemente es una castillista, como acostumbramos. Creo que hay que debatir y hay que generar ideas, ¿no? Esa es mi posición y esa es la posición de mi organización. Entonces, lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia en este momento es una consecuencia de lo que se veía venir. O sea, una señora que viene a hacer un golpe, porque usted dice que la elegimos, los que votamos por ella la elegimos, nosotros elegimos lo que prometían. O sea, digamos, el plan, las reivindicaciones, no una agitación, una convocatoria en la Asamblea Nacional. Bueno, Boluarte está ahí porque fue con Perú Libre en la plancha presidencial. Sí, pero ha traicionado, pues, y tampoco vamos a decir, o sea, está bien que tengamos nuestras conversaciones con Perú Libre, y ya sabemos todo, en sus acciones y en sus prácticas se están viendo. Perú Libre es el responsable de toda esta situación. Pero tampoco vamos a confundir el hecho de que Perú Libre tenga errores y de que esté haciendo lo que está haciendo ahora, no exonera a la señora Boluarte de que es una traidora, porque precisamente ella entró con otro tipo de reivindicaciones, y eso no lo está cumpliendo. Además, no podemos olvidar la cantidad de asesinatos que tiene la señora, entonces no podemos hablar de una legitimidad. O sea, ¿en qué país del mundo una persona, un mandatario asesina a más de 50 personas con muchos heridos? Muchos hemos visto, muchos hemos socorrido a los heridos. Bueno, Perú Libre es responsable por llevar a una persona así en la plancha presidencial, pues. Bueno, hay una traición de todas maneras, ¿no? Tampoco podemos, o sea, yo no voy a defender aquí Perú Libre porque ellos se defenderán solos. Y en sus prácticas, la práctica es el criterio de la verdad. Eso es claro. Yo no voy a defender hacer defensa de Perú Libre, pero tampoco voy a exonerar a la usurpadora. Y yo se lo digo con todas sus letras, la usurpadora. Porque esa señora ha usurpado, porque ella incluso dijo que si vacaban a Castillo, que si le hacían el golpe a Castillo, ella no iba a seguir como presidenta. Porque incluso esa era pues la lealtad que ella decía tener a la población, ¿no? Entonces, ahora lo que está pasando con la Junta, pues es la consecuencia, es el síntoma. ¿Qué podríamos esperar de este tipo de gobernantes, de Otárola y del Congreso y de Dina Boluarte? ¿Que nos respeten las instituciones o que las sigan copando? Bueno, las van a seguir copando, pues. Ellos tienen mucho ahorita que perder. Por eso ahorita la usurpadora está, pues, ahorita ante la justicia por el crimen de genocidio, la acusación de genocidio, y eso tampoco es porque la justicia, bueno, esté preocupada por nuestros hermanos, sino porque hay una pugna de todas maneras. No podemos olvidar que hay una pugna entre las derechas y bueno, hay que ver la forma de cómo la van sujetando, ¿no? Ellos van buscando la forma de cómo la van sujetando. Nadie va a negar que Dina Boluarte es un títere, pues, ¿no? Muy bien. Ahí hay otros poderes que la vienen controlando. Entonces, si vamos a hacer una defensa de la democracia, bueno, hagámosla completa, ¿no? No solamente cuando nos tocan algunas instituciones y cuando tocan a otros, no. Y finalmente creo que por una cuestión humana, incluso si no estuviéramos de acuerdo con todo lo que he dicho, por una cuestión humana, sí deberíamos decir o reclamar que una persona o varias personas, porque hay muchos detenidos también, muchos encarcelados en esta coyuntura, que ni siquiera tienen un proceso justo. Ni siquiera reciben visitas, como el presidente Pedro Castillo, que está detenido injustamente porque no hay digamos, pruebas para tenerlo preso. Está el video ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo dicen los abogados, o sea, no lo digo yo, lo dicen los abogados. Bueno, yo no soy abogado, pero yo soy ciudadano y miro pues televisión. Yo vi la televisión y dije, uy, otro Fujimori, dije yo, uy, finalmente, no hay ninguna prueba de corrupción. Menos mal que no procedió el golpe de Estado, porque si no, ahorita, ¿cómo estaríamos? Pedro Castillo, le pregunto yo. ¿A cuántos asesinó Pedro Castillo? ¿O qué medidas ha tomado para compararlo con Fujimori? Tampoco, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señora Clara Cortés, por compartir y estar en este debate interesante. Este es justamente el sentido del programa, compartir punto de vista, podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es dialogar, conversar alturadamente. Muchas gracias por esta participación. Sí. Le agradezco más bien el espacio.
Muy bien. Estuvimos con Clara Cortés, militante de izquierda, socialista, analista política, artista y declamadora dirigente barrial, conversando sobre temas de actualidad.